Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, ayer les dije que hoy probablemente no haríamos, pero bueno, he tenido tiempo y vamos a hacerlo, ya que no vamos a poder estar de vuelta hasta el lunes o martes o hasta la semana que viene. Pues vamos a aprovechar para avanzar un poquillo el trabajo. Bueno, hoy es día 7 de febrero del 2024 y aquí en España ahora son las 6:25 de la tarde aproximadamente. Y bueno, pues vamos a continuar como les dije, con el libro Secretos del Tiempo y un capítulo muy, muy especial, muy, muy importante que se titula 120 Jubileos y el Espíritu Santo. Vamos a ver las 3 palomas que el Señor envía para impregnar la tierra y para producir los hijos de Dios, para producir los vencedores, el hijo varón. 40 jubileos en 3 etapas de 40, 40 y 40. Bueno, antes de eso, déjenme decirles, para los que no vieron el vídeo de ayer hasta el final y no se han enterado, pues eso, que no vamos a estar debido a una cita médica, no voy a estar con ustedes hasta la semana que viene. Y bueno, pedirles por favor que oren por mí para que todo vaya bien. Bien, pues nada más, vamos a comenzar. 120 jubileos y el Espíritu Santo. Capítulo 3 de Secretos del Tiempo, como les dije. Bien, todos los patrones proféticos de la Biblia indican que el número 120 se refiere a la efusión del Espíritu Santo. Había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas que tocaban las trompetas en la dedicación del templo de Salomón cuando el Espíritu de Dios llenó ese templo. Había 120 discípulos en el aposento alto cuando el Espíritu vino a templos humanos. El patrón más importante de todos es visto en la historia de Noé, pero antes de estudiar la historia de Noé debemos mirar a la historia de los patriarcas que le precedieron. Esto pondrá la historia de Noé en un contexto adecuado. Los nombres proféticos de los patriarcas. En Génesis 2:7 leemos que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. La palabra tierra viene de la palabra hebrea Adama y a Adán se le dio nombre según la tierra de la que fue tomado. Génesis 4:19, de Adama viene Adán. Sus descendientes fueron llamados después basándose en las circunstancias o eventos específicos, se les puso nombre, ¿no?, que fueron sin duda importantes para ellos en su vida personal, pero que no se registran. No obstante, Dios planeó todas las cosas de modo que sus nombres profetizasen de mayores eventos en el plan general de Dios. Caín y Abel fueron los 2 primeros hijos de Adán y Eva, pero cuando Caín mató a Abel, Adán desheredó a Caín de llevar el derecho de nacimiento, es decir, la primogenitura, para gobernar la tierra bajo mandato único. Por lo tanto, su tercer hijo, Set, se convirtió en el titular del derecho de nacimiento, de la primogenitura. Su nombre significa en lugar de o reemplazar, porque él fue colocado en la posición de titular del derecho de nacimiento en lugar de Caín o Abel. El hijo de Set fue llamado Enos o Enós, que es una de las palabras bíblicas más tarde traducida como hombre. Literalmente significa fragilidad, carne débil. En un uso más tardío pasó a referirse a la humanidad con un énfasis especial en la naturaleza o debilidad humana. Enós tuvo un hijo llamado Cainán, que no debe confundirse con el hijo de Cam llamado Canaán. Cainán o Kenán
significa casa, posesión fija, a diferencia de una tienda de campaña que se puede mover. El hijo de Cainán fue nombrado Mahalaleel, que significa la gloria de Dios. El hijo de Mahalaleel, Jared, significa descanso. El hijo de Jared, Enoc, significa enseñanza, iniciación. Enoc fue obviamente un maestro muy efectivo. Esperaríamos esto, ya que él caminó con Dios. Esto implica que él recibió mucha revelación divina que enseñó a la gente de su época. El hijo de Enoc fue Matusalén, cuyo nombre significa cuando él esté muerto se enviará. Vea las notas de Ballinger en Génesis 5:21 en la Companion Bible, la Biblia compañera. En la página 16 hemos visto cómo su nombre era profético de la venida del diluvio. El conocimiento del diluvio, al parecer, le había sido revelado a Enoc, mucho antes del nacimiento de Noé. También supo por revelación que la vida de Matusalén sería el calendario para el diluvio. Uno solo puede imaginar lo que podría haber ocurrido entre Dios y Enoc con respecto a esta revelación. Quizás Enoc oró para que su hijo no muriera por el juicio del diluvio. En cualquier caso, Matusalén llegó a ser una profecía del diluvio y estableció su calendario con su muerte a la edad de 969. El hijo de Matusalén, Lamec, significa poderoso o de gran alcance. Matusalén sobrevivió a su hijo porque Lamec murió a la edad de 777 años, solo 5 años antes del diluvio. El hijo de Lamec fue Noé. Él representa la culminación de toda esta revelación del Espíritu Santo. Noé significa reposo. Pero la Biblia tiene una explicación extraña para su nombre. Dice en Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé diciendo es decir, este hombre nos aliviará o confortará o consolará, como quieran, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Vemos que este versículo nos lleva de nuevo al punto de partida, a Adán y la maldición sobre la tierra. ¿Por qué se utiliza la palabra aliviará en lugar de reposo? La respuesta se encuentra en el libro de Jaser, en su relato del nacimiento de Noé. Leemos en Jaser 4, del 13 al 14, y la esposa de Lamec concibió y le dio a luz un hijo en ese momento, en el transcurso del año. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo, la tierra estaba en sus días en reposo y libre de corrupción, y su padre Lamec llamó su nombre Menahem, diciendo, o Menahem, como ustedes prefieran, diciendo, este será para aliviarnos en nuestras obras y miserable trabajo en la tierra que Dios había maldecido. Ahí vemos que están ligados los dos significados, reposo y aliviarnos. En otras palabras, Noé tenía 2 nombres, ambos de los cuales eran proféticos. Su abuelo Matusalén lo llamó Noé, pero su padre Lamec lo llamó Menahem o Menahem. El relato bíblico simplemente se combina los dos en un solo versículo, dejando de lado los detalles, pero no nos dice su significado. Si ponemos todos estos nombres de todos estos patriarcas juntos, forman una profecía que resume todo el plan de Dios para la tierra. Diría algo así: el hombre terrenal fue colocado en carne frágil como su casa, pero la alabanza de Dios, que es Jesús obviamente, descenderá a enseñar o iniciar algo. Cuando esté muerto se enviará uno poderoso, el Consolador. Se podría añadir que con la venida del Consolador los hombres podían entrar en su reposo, en su reposo, quiere decir en el reposo de Dios. Entrar en su reposo con la venida del Consolador. Por lo tanto, el significado de 2 nombres de Noé es manifiesto. Él es un tipo del Consolador, Menahem, que nos lleva al reposo de Dios, Noé. ¿Qué es lo que significa Noé?
Y así vemos que los nombres de los patriarcas originales, desde Adán hasta Noé, revelan todo el plan de Dios de principio a fin. Qué cosas, ¿eh? Comienza con el hombre colocado en carne frágil y termina con la redención del cuerpo por la unción y llenura del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo a los hombres es, por supuesto, en dos etapas. Los discípulos en Pentecostés recibieron las arras del Espíritu, 2 Corintios 5:5, que es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14. Es decir, se trata de un pago inicial previo a la segunda etapa, que es la herencia completa por venir en la fiesta de tabernáculos dentro de algunos años. Bueno, también podemos considerar que hubo una primera etapa, la etapa de la justificación. Podríamos ver, que lo vamos a ver además en este capítulo, que serían 3 periodos, 3 unciones, ¿no? Bueno, los dos diluvios de agua y de espíritu. El primero fue de agua, y para contrarrestarlo, el antídoto del diluvio del fuego del Espíritu Santo, que está profetizado que se derrame en este tiempo que estamos viviendo. En el contexto más amplio de los patriarcas, desde Adán hasta Noé, vemos que Noé es un tipo del Espíritu Santo, es decir, del Consolador. Es sorprendente cómo los acontecimientos de la vida de Noé nos proporcionan información detallada acerca de la forma y el momento de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no estaría completa sin un poco de conocimiento de la vida profética de Noé. La gente de los días de Noé era mala según la norma de Dios. Y así leemos en Génesis 6:3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. La versión King James, es decir, Reina Valera, si quieren también, oculta el verdadero significado de este versículo. Así que vamos a ir a una presentación literal de Génesis 6:3 en la versión concordante o concordant version. Dice así: y diciendo es Leue Alueim, que quiere decir Yahvé Elohim, no acatará mi espíritu en el hombre por el león, en que más que él es carne, y vendrán sus días a ser 120 años. Dice el doctor Stephen, no sé qué es peor, si una mala traducción o una ultraliteral como esta, ¿verdad? Que parece que suena como rarísima. Pero vamos a parafrasear la versión concordante en un inglés más llano, en este caso vamos a poner en un español más llano, porque estamos hablando en español. En un español más llano nos dice que el Espíritu de Dios no permanecería en el hombre por el león, es decir, por la edad. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Noé que pronto quitaría su espíritu del hombre por la duración de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que este versículo se refiere a la venida del diluvio. Tenga en cuenta la terminología bíblica en el momento de diluvio. En Génesis 16:17 dice: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. Ahí lo tenemos. En hebreo, ruach, espíritu, aliento de vida. Eso quiere decir que iba a quitar el espíritu de toda carne, ¿verdad? En otras palabras, Dios iba a retirar su espíritu de todas las criaturas que respiraran, sobre todo del hombre. Este juego de palabras en hebreo es significativo porque retrata un doble nivel en el que Dios estaba tratando con la creación. A nivel físico, Dios iba a quitar el ruach o aliento de toda carne. En el nivel espiritual, Dios iba a quitar su ruach, espíritu, durante la edad. Esto crearía la necesidad del retorno del Espíritu Santo al final de la edad. Jesús vino al final de esa edad y su trabajo preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero su trabajo, vamos a poner mejor su obra, que siempre usamos esa palabra, su obra, preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ya que Pentecostés fue solo el pago inicial del Espíritu, las arras, todavía debería haber un mayor derramamiento al final de la presente edad. Su calendario se profetiza así en Génesis 6:2, mas serán sus días 120 años.
La mayoría de las personas piensan que esto significa que Dios iba a acortar la vida útil de los hombres a 120 años, pero esta no es realmente la fuerza de la declaración. Ballinger y otros comentaristas están de acuerdo en que esto significa que el tiempo de gracia del hombre y para arrepentirse iba a ser de 120 años. Vamos a poner para arrepentirse. Iba a ser de 120 años. En otras palabras, el diluvio habría de venir después de 120 años de oportunidad para arrepentirse. Bien, entonces nos sobraba porque está puesto atrás. Bien. Haser 5, versículos 8 y 11 afirma esto. Dice, porque así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo te doy un periodo de 120 años. Si te vuelves a mí y abandonas tus malos caminos, entonces yo también apartaré el mal que te he dicho y no vendrá, dice el Señor. Y el Señor les otorgó un plazo de 120 años diciendo, si se vuelven, entonces Dios se arrepentirá del mal a fin de no destruir la tierra. Este es un detalle muy importante porque Dios no solo estaba hablando del diluvio de agua en los días de Noé, Él también estaba hablando de un diluvio mucho mayor, un diluvio del Espíritu Santo, diluvio de fuego, no de agua. El diluvio de agua se produjo después de 120 años. El diluvio mayor se conecta al jubileo 120, que es el año 1986 después de Cristo. La primera vez que este potencial diluvio podría haberse derramado fue en los días de Israel bajo Moisés, cuando Dios les dijo que entraran en la tierra prometida. En esa ocasión el pueblo no quiso porque creyeron en el mal informe de los 10 espías, Números 13-14. En ese contexto Dios les habló algo muy significativo en Números 14-21 que nos cuenta su finalidad. ¿Cuál era la finalidad de eso? Mas ciertamente, vivo yo, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Esta fue la declaración del propósito y plan de Dios. Las decisiones del hombre podrían retrasar su cumplimiento, pero finalmente no podrían frustrar que se cumpliera. Él continuó diciendo que esa generación no vería el cumplimiento de esta promesa y no heredaría el cuerpo glorificado porque se habían rebelado contra él. En otras palabras, teóricamente, si el pueblo hubiera entrado en su herencia de la tierra en ese momento, la fiesta de tabernáculos en el jubileo 50 desde Adán, habrían regresado a la herencia que habían perdido en Adán, habían recuperado el cuerpo glorificado. La gloria del Señor, el cuerpo glorificado, la herencia de tierra del más alto orden cuando fue creado de la tierra, ellos lo rechazaron. Por lo tanto, todavía queda un reposo que heredar para el pueblo de Dios, como lo dice Hebreos 4:9. Esta profecía en particular se menciona 5 veces en el Antiguo Testamento. Números 14:21, Salmo 72:19, Isaías 6:3, Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. El profeta Habacuc conecta esta profecía directamente al diluvio de Noé diciendo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar. Así que aún viene el día, está por llegar el día, cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre la tierra de la misma manera que el agua se derramó en los días de Noé. Repito, así que aún viene el día cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre la tierra de la misma manera que el agua se derramó en los días de Noé, es decir, alcanzará a toda carne. Será la plenitud del Espíritu, de la que actualmente solo se ha recibido un pago inicial bajo Pentecostés. Este párrafo va también en negrita y subrayado, que el diluvio de agua del tiempo de Noé creó el problema quitando el espíritu del hombre. El diluvio del espíritu resolverá el problema poniendo su espíritu de nuevo en el hombre. El diluvio de agua se produjo después de 120 años, el diluvio del espíritu se produce después de 120 jubileos.
Como dijimos anteriormente, el otoño de 1986 fue el jubileo 120. Este fue el comienzo, el punto bisagra para la efusión del Espíritu. Usted debe conocer este fundamento con el fin de poder apreciar lo que Dios ha estado haciendo desde ese año, para preparar los corazones de los vencedores para recibir su plenitud. Pero, por supuesto, nos estamos adelantando a nosotros mismos. No se puede comprender el significado de 1986-1996 sin una comprensión de las profecías fundacionales y los ciclos de tiempo previos a la época actual. Así que pasemos ahora a un estudio de la dedicación del Templo de Salomón. El Templo de Salomón y el número 120. La gloria de Dios descendió para ocupar el templo de Salomón precisamente 490 años después de que la gloria descendió sobre el monte Sinaí para llenar el arca del pacto. Cronológicamente hablando, un periodo de 490 años es lo que llamamos tiempo bendito. Al tratar con la gloria de Dios, nosotros siempre esperamos que se manifieste de acuerdo con el tiempo bendito, porque es un acontecimiento jubilar. En el capítulo 2 vimos una prueba de que el éxodo tuvo lugar en el año 2448 desde Adán. Unas semanas después de la Pascua de ese año, la gente vio la gloria de Dios manifestada en lo que se conoce como el día de Pentecostés, Éxodo 19 al 20. En Primero de Reyes 6.1 se nos dice que Salomón puso los cimientos de su templo en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Se nos dice que el templo mismo necesitó 7 años para construirse, Primero de Reyes 6.38, así que la estructura del templo en sí se terminó 487 años después de que la gloria había reposado en el tabernáculo de Moisés. Se nos dice en Primero de Reyes 7 que Salomón contrató a Hiram para hacer el trabajo de fundición de las columnas, el mar de fundición y las 10 fuentes de bronce. Cada uno de estos elementos fue decorado con grabados. No es difícil llegar a la conclusión de que ese trabajo duró cerca de 3 años, lo que indicaría que la propia dedicación del templo tuvo lugar después de 490 años. La única diferencia es que mientras la gloria llegó el día de Pentecostés bajo Moisés, en los días de Salomón llegó en el 8º día de tabernáculos, como nos dice Segundo de Crónicas capítulo 7 y versículo 9. En la dedicación del templo, Salomón ofreció un sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, Segundo de Crónicas 7:5. Estas cifras son muy significativas. El número 22 es el número de luz. Según la numerología bíblica, el significado de los números de la Biblia. Recordemos que todos los primogénitos de Israel pertenecen a Dios, pero Él los redimió con la tribu de Leví, poniendo en Leví su nombre para que le sirvieran. El número de los levitas que estaban disponibles para redimir al primogénito de Israel eran precisamente 22.000, como dice Números 3:39. Así, el número 22.000 significa los hijos primogénitos de Dios que están asociados con su luz o transfiguración. Hijos primogénitos de Dios. Creo que se refiere a los primogénitos de Dios, que están asociados con su luz o transfiguración. Salomón también ofreció 120.000 ovejas a Dios. El número 120 se asocia directamente con el derramamiento del Espíritu Santo, como ya hemos visto. Cuando todos los vasos del templo se pusieron en orden y fueron limpiados correctamente, entonces trajeron el arca del pacto al templo y la colocaron en el lugar santísimo. Las varas con las que el arca se había transportado se retiraron a continuación, lo que significa que el arca había llegado a su reposo en morada fija, una casa. Bueno, esto es lo que nos ocurre a nosotros, o lo que nos ha ocurrido, lo que deberíamos haber hecho y no hemos hecho, porque en Pentecostés lo que han hecho las denominaciones es sacar las varas del arca antes de que el arca haya llegado al lugar definitivo de reposo, que es el templo.
Pentecostés es el desierto, por lo tanto, hasta que no se entra a la tierra prometida y se levanta el templo, Cristo es formado en nosotros, pues somos el templo del Señor. Entonces, pues lógicamente estamos sacando las varas antes de tiempo. Luego leemos en 2 de Crónicas 5, del 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados sin guardar orden de clases, y los levitas cantores, todos los de Asal, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando hacían resonar, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahvé. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Yahvé diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahvé, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Dios. Y así vemos que había 120 sacerdotes tocando las trompetas cuando el Espíritu de Dios llenó el templo de Salomón. Esto es mucho más que un número apropiado, ya que siempre parece acompañar a una efusión del Espíritu. También es importante señalar que el Espíritu se derramó después de que todos ellos llegaran a un acuerdo o armonía, a una sola voz o sonido. Esa misma terminología se empleó más tarde cuando el Espíritu fue enviado en Pentecostés en el 2º capítulo de los Hechos. No vamos a estudiar eso un poquito más adelante, más en detalle, y vamos a ver que hay algunos matices, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pentecostés en Jerusalén. Jesús fue crucificado en el día de preparación de la Pascua y murió a mediados de la tarde, precisamente mientras entre el pueblo se mataban los corderos de la Pascua. En términos legales se les permitía matar al cordero en cualquier momento entre el mediodía y la puesta del sol, entre las 2 tardes. Pero en ese mediodía el sol fue súbitamente borrado. Lucas 23:44. El sol no volvió a aparecer de nuevo hasta la hora 9, que corresponde a la mitad de la tarde o alrededor de las 3 p.m. Dios realizó esta maravilla con el fin de que ninguna persona matara el cordero antes del momento en que Jesús muriese, puesto que nadie podía matar el cordero después de la puesta de sol. Nadie pudo hacerlo hasta que el sol volvió a aparecer. No volvió a aparecer hasta el momento en que Jesús murió. La presencia de Dios, que todo lo hace milimetrado. Tal detalle muestra la preocupación de Dios por el tiempo, es decir, por la sincronización. Dios se desvive por cumplir toda la ley hasta la última jota y tilde. Mateo 5:18. Por lo tanto, Él manipuló los eventos para que todos pudieran ver que Jesús era realmente el verdadero Cordero Pascual que quitaba el pecado del mundo. Entonces Dios le levantó de los muertos en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, en el día que sigue al día de reposo, Levítico 23:11. Porque cuando María lo vio y lo confundió con el hortelano, le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Eso fue por la mañana, recién resucitado, Juan 20:17. Pero más tarde, esa misma noche, él dio permiso a los discípulos para que lo tocaran, Juan 20:27. Quiere decir que entre la mañana y la noche tenía que haber habido la visita al Padre, ¿no? El ascenso al Padre. Así que está claro que en el aposento alto en la noche después de su resurrección, él ya había ascendido a su Padre. Es igual, les hizo el tiempo que en el templo se ofrecía la gavilla mecida, ¿no? Que ya saben que se mecía de lado a lado significando la muerte y después de abajo hacia arriba significando la resurrección. Bueno, igualmente es claro que esta no fue la ascensión que se produjo 40 días después. Fue más bien su ascensión en el momento que el sacerdote mecía la gavilla de cebada delante del Señor en el templo a media mañana. Una vez más lo encontramos, supongo que sería a las 9 de la mañana, nos encontramos la mañana desde las 6 a la hora hasta las 12,
pues serían 6 horas de diferencia, la mitad, pues 6 y 3, 9, ¿no? Una vez más nos encontramos con los pequeños detalles cumpliéndose en el momento preciso. Cuando el sacerdote mecía la gavilla abajo y arriba, o de abajo arriba, simbolizaba la muerte y la resurrección. En ese momento Jesús se presentó vivo ante el Padre en el verdadero templo en el cielo. Antes de ese momento, aunque él ya estaba vivo, aún no había sido declarado legalmente vivo. María no podía tocarlo antes de la hora en que fuera declarado legalmente vivo. El día de la ofrenda de la gavilla mecida era el primer día de un conteo de 50 días hacia el día de Pentecostés. Cuenta del Homer, creo que le llamaban. Levítico 23, 15 al 16. Así, ya que la ofrenda de la gavilla mecida siempre se mecía en el primer día de la semana o el día que sigue al día de reposo, sábado, por lo tanto el domingo, el día de Pentecostés también se celebraba el primer día de la semana 7 semanas después. Jesús se apareció a sus discípulos en el primer domingo y de nuevo una semana más tarde el domingo, en Juan 20:26, estableciendo un patrón para la comunión con él en el primer día de la semana. A partir de ahí encontramos en todos los registros de la iglesia primitiva que se reunían en el primer día de la semana para tener compañerismo, es decir, comunión con Jesús y con los demás. La excepción a este patrón general viene en la última aparición de Jesús a los discípulos en el día 40 de este ciclo de Pentecostés. Hechos 1:3 dice, a los cuales él se mostró vivo después de su pasión con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Apareciéndose durante 40 días. Antes de ascender, les dijo a los discípulos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Hicieron espera por 10 días y en el día de Pentecostés fue enviado el Espíritu. Si Dios se tomó tantas molestias para hacer todas las cosas según el momento preciso, entonces, ¿por qué Jesús ascendió en el 40 día del ciclo de Pentecostés? ¿Qué patrón bíblico o profecía cumplió él? El día 40 del ciclo de Pentecostés es tradicionalmente el día de la ascensión de Elías, aunque no hay ninguna referencia bíblica de ello. Sin embargo, parece que Jesús confirmó la tradición por medio de su propia ascensión en ese día. Suponemos que era una tradición oral. Otro patrón bíblico se encuentra en la historia de Israel bajo Moisés. Después de que Israel cruzó el Mar Rojo, llegaron al desierto en su camino hacia el monte Sinaí. Llegaron a Elim el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de Gosén. Éxodo 16:1. Se quedaron por lo menos una semana, ya que aquí es donde empezaron a recibir el maná, y las escrituras mencionan al menos un ciclo completo de día de reposo en que comieron el maná antes de continuar su viaje. Éxodo 16, 22 al 24. Desde allí viajaron a Refidim. Éxodo 17:1. Su última parada en el camino a Sinaí. Éxodo 19:2. Su estancia en Refidim no tiene fecha, pero parece que estuvieron allí en el día 40 del ciclo de Pentecostés. En Refidim el pueblo se quejó de la falta de agua y Moisés golpeó la roca para darles agua. Luego leemos que los amalecitas atacaron a Israel. Éxodo 17:8 al 10 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Esta historia fue conmemorada en el Salmo 81, que se leía todos los jueves en la sinagoga en los tiempos bíblicos. El día 40 del ciclo de Pentecostés siempre caía en jueves. Israel ganó la batalla debido a la intercesión de Moisés en la cima de la colina. Moisés es un tipo de Cristo quien ascendió en el día 40 y está sentado a la diestra del Padre, después de haberle sido dada toda autoridad, la vara de autoridad, en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18.
Desde esa posición de autoridad, viviendo siempre para interceder por ellos, dice Hebreos 7:25. Es por su intercesión que vamos a ganar la victoria sobre sus enemigos. Así como Moisés subió al monte para interceder por el pueblo, también Jesús ascendió en el día 40 para interceder por nosotros, hasta que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Los discípulos, allí que vemos que los 40 días de Moisés subió al monte y los 40 días donde dice que fue lo de Elías, ¿verdad? La ascensión de Elías. Los discípulos permanecieron 10 días antes de que el Espíritu fuera enviado en el día de Pentecostés. Este patrón no solo aparece en la historia de cómo Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, sino que también se encuentra en el modelo pentecostal del rey Saúl. La historia completa se encuentra en mi libro El trigo y los asnos de Pentecostés, un libro maravilloso, además breve, que lo tienen ustedes ya grabado en vídeo en este canal y que también lo pueden descargar en la columna de la derecha de cualquiera de los blogs, bueno, por lo menos del blog Tabernáculos. Pero resumiendo, Saúl fue coronado rey de Israel en el día de Pentecostés, pero no antes de una tardanza de 10 días. Ahí vamos a ver esa tardanza de 10 días en qué consistió. Los 3 primeros días los pasaron buscando los asnos de su padre, como nos dice 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 20. Y luego Samuel le dijo que tardara otros 7 días mientras que él hacía los holocaustos y sacrificios de comunión con Dios para prepararse para el día de Pentecostés, 1 de Samuel 10:8. En la construcción del templo de Salomón, así que vemos ahí los 3 días buscando la sarna y los 7 días que le dijo Samuel que esperase. En la construcción del templo de Salomón encontramos que se necesitaron 7 años para construir el templo mismo y otros 3 años para fabricar los pilares y los vasos del templo. El patrón se repite. Una vez más se estableció el patrón de tardanza de 10 días, que lleva a la efusión del Espíritu. Estos patrones nos muestran claramente que los 10 días se pueden subdividir en 7 y 3 o en 3 y 7. La ley especifica que se necesitaban 7 días para completar el tiempo de purificación del leproso, Levítico 14:8. La lepra es un símbolo de la muerte y la naturaleza humana de la muerte o mortalidad. Es un símbolo de la muerte y de la naturaleza humana de la muerte o mortalidad que heredamos de Adán. Así que, en cierto sentido, para cumplir con la ley se tardaron un total de 7 días para limpiar a los discípulos antes de que el aceite se derramase sobre sus cabezas. También se requirieron 7 días para limpiar a Aarón y a sus hijos y prepararlos para el sacerdocio, como dice Éxodo 29:35. Los discípulos estaban siendo limpiados para un nuevo orden sacerdotal, aunque no eran de la orden levítica, sino de la de Melquisedec. Sin embargo, las mismas leyes eran aplicables y éstas se cumplieron a rajatabla. Así, en el estudio del periodo de espera de los discípulos que condujo a Pentecostés en Hechos 2, llegamos a la conclusión de que probablemente pasaron 3 días en busca de aspirantes a pentecostales, es decir, los asnos del Padre, hasta que buscaron por ahí, se juntaron los 120 y luego ya estuvieron, aparte de esos 3 días, otros 7 días más, digamos, santificándose, ¿no? El objetivo principal de esa semana fue llegar a la unidad, dice el doctor Stephen Jones, con ofrendas de paz para conciliar cualquier disputa entre ellos y presentarse a sí mismos como sacrificios vivos u holocaustos para Dios. Para Dios. Hechos 2, del 1 al 4, dice, y aquí he puesto yo una nota, ¿no? Nota del traductor. Aquí vamos a ver, hay varias notas que he estado poniendo en esto. Nota. Creemos que esos 7 días de espera bien pudieron ser para purificación y conciliación de disputas, puntos suspensivos, pero en cuanto a la unidad de los espíritus, creemos que tiene que ser derramada desde arriba, pues no se puede fabricar por manos humanas, así como la unidad de las iglesias hoy en día
sobre aquí una S, no se puede lograr basándose en concilios o consejos entre las diferentes denominaciones, porque es algo sobrenatural. Esto mismo vemos en Hechos 4, precisamente después del derramamiento. Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, que esa unidad de ser de un corazón y un alma vino después, pero no solo de un alma, aquí dice también del corazón. Vino después del derramamiento, se produce sobrenatural. Por eso llega el día, y es lo que yo creo, que cuando sea derramada esta unción de Pentecostés, los vencedores van a estar tan unánimes con la mente de Cristo y entre ellos que no va a haber diferencias, ni problemas de interpretación, ni nada de eso. Dice el versículo: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Nota mía, la palabra unánimes o unanimidad nos habla de la unión de las almas, ánimas, no de los espíritus. Ánimas, no de los espíritus. Perdón, aquí falta un paréntesis. No de los espíritus. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce reunidos con un mismo objetivo. Otras versiones traducen juntos en el mismo lugar. O sea, una juntura física, ¿no? En un mismo lugar, como dice ahí, todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí ya no es el soplo, después de resucitar, que hizo el Señor, ¿no? Aquí era un viento recio, esa es la diferencia. El soplo fue interno, el viento recio es externo, es sobre, ¿no? Dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así como los 120 sacerdotes en los días de Salomón tocaron sus trompetas en armonía, también los 120 discípulos fueron unánimes. No tuvieron necesidad de trompetas porque sus bocas estaban llenas de la voz y las palabras de Dios, según el Espíritu les daba que hablasen. Traductor, una vez más una nota mía, esas trompetas de lenguas y predicación se produjeron después de ser bautizados con el Espíritu, eso sí, tras la unanimidad de las almas. A propósito, estamos aquí esperando que el Señor haga algo, porque nosotros, si no, no estamos capaces. El Señor nos ha dicho que esperemos allí a que seamos equipados. Y mientras no seamos equipados, pues no podemos hacer. Y parte de ese equipamiento es que haya una unidad que tiene que ser derramada de lo alto. Esa es mi visión. La profética vida de Moisés, que fueron 120 años. En Deuteronomio 34:7 leemos: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Por qué Dios hizo que Moisés viviera precisamente 120 años de edad? ¿Qué tiene esto que ver con la efusión del Espíritu Santo? Tiene todo que ver con nuestro tema en cuestión. De hecho, la vida de Moisés es una de las profecías más profundas e impactantes de los 120 jubileos de la historia anteriores a 1986 después de Cristo. La vida de Moisés se dividió en 3 periodos de 40 años cada uno. Esto, ustedes recuerden que hemos hablado de esto, hemos grabado en vídeo 4 etapas. La etapa de la vanidad en Egipto, de que Moisés era instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Suponemos que la mejor educación del mundo en aquellos momentos, en el tema militar, en todas esas cosas, era pues la crème de la crème, ¿no? Esos son los años de la vanidad. Después vinieron cuando mata al egipcio, tiene que salir por piernas, por haberlo hecho en la fuerza de su carne, tiene que salir huyendo,
y consigue el efecto contrario que la espada del espíritu, que en lugar de abrir las orejas, cuando la usamos mal, como Pedro con Malco, pues les cortamos las orejas a la gente y no nos escuchan, huyen de nosotros. Tenemos que salir huyendo nosotros o salir huyendo ellos. Y entonces ahí tenemos los 40 años de futilidad. Futilidad o inutilidad en el desierto, cuidando ovejitas y poco más, ¿verdad? Como nos lleva a todos el Señor a esos páramos y a esos tedios y a esos largos periodos de espera. Y después ya, cuando fue manso, el hombre más manso de la tierra, pasó de ser enérgico y matar al egipcio a ser el hombre más manso de la tierra, entonces digo, ve ahora ahora que el dolor de cabeza en el pueblo está bien altito, y que tú eres la aspirina que yo he preparado, pues ahora podemos juntar el dolor de cabeza y la aspirina y entonces va a producir lo que yo quiero. Ahora es que estás preparado. Ahora es que la receta de la aspirina está en ti y tú se la puedes ministrar a tus amigos, a tus hermanos ahí en Egipto. Y entonces ahí tenemos que comienza la etapa de la utilidad, cuando ya es un siervo totalmente rendido y manso en las manos del Señor. Bueno, de hecho, la vida de Moisés es una de las profecías más profundas, bastante cientos jubileos, perdón, eso ya lo habíamos leído. La vida de Moisés se dividió en 3 periodos de 40 años cada uno, como les dije: vanidad, futilidad y utilidad. Leemos en Hechos 7, 22 al 24 acerca de los primeros 40 años de su vida, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Ahí lo tienen, en la fuerza de su carne. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, en el momento hasta antes ni se había acordado, le subía al corazón, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió y vengó al que era oprimido e hirió al egipcio. Hasta había estado 40 años pasándolo bien en el palacio y demás, y no se le había venido a la cabeza a sus hermanitos que estaban sufriendo en el desierto y seguramente no había hecho nada por ellos. Pero ahora dice, ahora voy a ir, en la fuerza de mi carne. Sabemos, por supuesto, que esto resultó en el exilio de Moisés a la tierra de Madián, donde pasó los siguientes 40 años en formación en la escuela bíblica de Dios. Luego, al final de esos 40 años, Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y lo envió de vuelta a Faraón para liberar a su pueblo. Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. Aquí ya está repetido eso, no sé. Cuando hablaron a Faraón. Y así vemos que Moisés vivió a través de 3 fases distintas en su vida, cada una de las cuales fue de 40 años, como acabamos de ver. Finalmente murió a la edad de 120. Consulte la tabla en la página siguiente. Esto fue profético de cómo Dios ve la historia. El 40 jubileo es el año 1960 desde Adán. 12 años antes de este tiempo nació Abraham, en 1948. Por lo tanto, en el jubileo 40 desde Adán, 40 desde Adán, nos encontramos con que Abraham llegó a la primera edad de madurez. 12. No se nos dice qué pasó en ese momento, pero en general podemos decir que esto sigue el patrón de la vida de Moisés, porque Abraham era el hombre que Dios llamó a salir de Ur de los Caldeos y lo comenzó a entrenar para el servicio. Por lo tanto, el periodo desde Abraham a Jesús fue como un periodo de formación comparable al de Moisés siendo entrenado en el desierto antes de su obra de sacar a Israel de Egipto. El jubileo 80 desde Adán es el 26 después de Cristo. El año 26 después de Cristo. Esto nos lleva a la época de Jesús, que fue uno como Moisés. Porque él dice, como dice la Biblia, uno como Moisés, profeta os levantará el Señor. Porque él nos sacó de nuestra esclavitud en Egipto, es decir, el pecado, en la Pascua. No hace falta un esfuerzo de imaginación para ver cómo Jesús, después del jubileo 80, hizo lo mismo que Moisés a la edad de 80. Así como Moisés condujo
la iglesia en el desierto, Hechos 7:38, durante 40 años, también Jesús condujo la iglesia del Nuevo Testamento por el desierto por un periodo de 40 jubileos. Moisés murió después de liderar a Israel durante 40 años y Josué guió a Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Así que también en nuestros días, después de 40 jubileos más, Jesús, cuyo nombre en hebreo es Josué, es decir, Yahshua, nos llevará a la mayor promesa de la herencia perdida por Adán en el principio. Hay una aparente discrepancia que debemos conciliar en este punto. El jubileo 80 desde Adán fue el 26 después de Cristo, pero la Iglesia del Nuevo Testamento comenzó en el año 33 después de Cristo. Por lo tanto, 40 jubileos después nos encontramos con que tenemos dos puntos finales, así 1986 y 1993. El año 1986 fue el jubileo 120 desde Adán, pero 1993 fue el jubileo 40 o 40 de la Iglesia. Para explicar las razones para ello sería necesario más material de referencia de lo que podemos ofrecer aquí, pero para el momento en que haya completado estos estudios, el cuadro completo se manifestará. Solo podemos decir por ahora que Dios planeó esta discrepancia con el fin de impedir que la plenitud del Espíritu viniese antes de lo previsto. El antídoto contra el diluvio de Noé, o el antídoto para el diluvio de Noé, si prefieren. Como mencionamos anteriormente, existen dos diluvios. El primero es el diluvio de Noé, en el que el viento, aliento o espíritu se retiró de toda carne. En el segundo es el diluvio del Espíritu Santo o de fuego. El primero fue de agua, este segundo será de fuego, en el que el Espíritu de Dios ha de ser derramado sobre toda carne. La lluvia tardía de Joel 2:23 es el antídoto para el diluvio de Noé. El esquema básico del plan de Dios para poner su espíritu de nuevo en toda carne se pone de manifiesto en las acciones de Noé al final del diluvio. Génesis 8:1 dice: «Y se acordó Dios de Noé y de todo ser viviente y todas las bestias que estaban con él en el arca, y Dios hizo un viento», en hebreo ruach, viento, aliento, espíritu, para pasar sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. El viento o el Espíritu de Dios se dice que es el antídoto contra el diluvio de agua. Contra el diluvio de agua. Esta es una declaración profética que tiene implicaciones mucho mayores que una simple reducción en el nivel de agua. A medida que Él resucita toda la tierra por la exhalación en sus narices del aliento de vida, una vez más somos llevados a la inmortalidad y perfección como al principio. El Edén y más es restaurado, algo más que el Edén incluso, ¿verdad? Las Escrituras también representan al Espíritu de Dios en forma de paloma. De hecho, esta era la imagen original de la palabra que se encuentra en Génesis 1:2, donde dice: el Espíritu de Dios se movía, en hebreo rachav, meditando o aleteando. Un traductor que yo leí en una cierta ocasión que me gustó mucho en un libro, como incubando, ¿no?, el Espíritu sobre la faz de la tierra, ¿no? Incubando como una paloma, ¿verdad? Eso, como una gallina también, si quieren, ¿eh? En este caso más bien como la paloma, porque la gallina está quieta. Sobre la faz de las aguas. El mismo cuadro está pintado en Deuteronomio 32:11, donde Dios es representado como el aleteo del águila sobre sus pollos, al cuidado de la nación de Israel. Y así encontramos que al final del diluvio Noé envió 3 palomas, 3 palomas. Se envía el Espíritu en 3 fases para ver si se habían retirado las aguas. Esto fue profético. Nos dice que Dios planeó hacer lo mismo con el fin de superar los efectos del diluvio de agua. Por tanto, la efusión del Espíritu viene en 3 etapas. La efusión del Espíritu viene en 3 etapas que están representadas por las... Viene 3 etapas, tanto a nivel personal como corporativo. Nosotros en nuestra madurez tenemos 3 etapas en las que recibimos el Espíritu: la justificación,
el engendramiento, justificación, la santificación en Pentecostés, y después la etapa de vivificación o de vida victoriosa o de glorificación que viene con tabernáculos, o que tiene que venir con tabernáculos, aunque nosotros podemos recibir por lo menos la experiencia a nivel de vida de tabernáculos, ¿no? Bueno, la efusión del Espíritu viene en 3 etapas, tanto a nivel personal como corporativo. Esas 3 etapas están representadas por las 3 principales fiestas de la era. El primer corporativo es la Iglesia, como grupo que va recibiendo también esas 3. Tenemos la Iglesia en el desierto, tenemos la Iglesia de Pentecostés y pronto tendremos la Iglesia de Tabernáculos. Bueno, en las que esas 3 principales fiestas lo representan, en las que todos los hombres estaban llamados a presentarse delante de Dios. La fiesta de la Pascua trata de la primera paloma enviada. Es una unción parcial que da lugar a la justificación. Se trata de la salvación de su espíritu, de nuestro espíritu. La fiesta de Pentecostés se ocupa de la segunda paloma enviada. Es una unción mayor que comienza la obra de la santificación. Es enviada para la salvación de su alma. Por último, la fiesta de tabernáculos se correlaciona con la tercera paloma de Noé. Es la última unción, ya que representa la plenitud del derramamiento del Espíritu, en la que vemos la redención del cuerpo, en la que veremos la redención del cuerpo, como dice Romanos 8:23. En este derramamiento se recibirá la verdadera herencia que se había perdido en Adán, es decir, el cuerpo glorificado, el cuerpo de luz. Este es el plan, este es el plan de Dios para la salvación completa, según lo representado por las 3 palomas de Noé y las 3 fiestas de Israel. Hablando corporativamente, sin embargo, estas palomas y los días de fiesta representan 3 distintas efusiones del Espíritu. Y aquí parece que está un poquito en contradicción con las 3 fases, porque estaba diciendo en la primera era la justificación. La justificación no vino en el Sinaí, vino en Egipto con lo de la sangre, ¿verdad? Pero que aquí quizás, no lo sé, quizás, según mi punto de vista, quizás se confundió un poco el doctor Stephen Jones. Hablando corporativamente, sin embargo, estas palomas y los días de fiesta representan 3 distintas efusiones del Espíritu, cuando Dios interviene en los asuntos de la tierra de una manera muy inusual. La primera fue cuando Él descendió sobre el monte Sinaí, esto es lo que le estaba diciendo. La primera, si es la justificación, no puede ser en el monte Sinaí. En una nota mía dice: Sinaí fue un Pentecostés rechazado. Tal vez debería hablarse de la Pascua en Egipto como la primera efusión. Tal vez debería hablarse, aquí falta un interrogante, perdón, como fuego. Continúa. Bueno, él descendió sobre el monte Sinaí como fuego y habló los 10 mandamientos a todo el pueblo de Israel. Esto era algo muy inusual y las escrituras dicen que nunca se había hecho antes, Deuteronomio 4:33. De hecho, lo rechazaron, por lo tanto, no lo pudieron recibir, esa efusión. La segunda, cuando el gran derramamiento del Espíritu se produjo en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés, efectivamente. Sin embargo, la tercera está por venir en la fiesta de tabernáculos, y cuando lo haga, la tierra dará a luz a los hijos de Dios, que serán totalmente a su imagen y semejanza. Otra nota mía: creemos que tras cruzar el Jordán podemos recibir una unción de vida o vida en resurrección, aunque la doble porción tenga que esperar por el evento histórico del derramamiento de tabernáculos. Es un anticipo, por lo menos a nivel de vida entramos ahí. Saben que hay unciones, hemos explicado en otros vídeos, de vida y de poder. La justificación es una unción de vida. En Pentecostés es una unción de poder. La primera es interna, la segunda es externa. Luego ahí tenemos también que hubo el soplo del Espíritu estaba en Pentecostés. Y después tenemos en tabernáculos también tenemos la vida, cuando cruzamos el Jordán al morir a la carne y estamos del otro lado, y después viene otra unción externa de poder sobre esa vida. Ahí tenemos las 4, ¿no? Una interna, otra externa, una interna y otra externa. Nos falta de tabernáculos, para los que no han cruzado el Jordán, para los que han cruzado el Jordán, por supuesto, la parte histórica del poder.
del derramamiento de la doble porción. Las 3 palomas que Noé envió nos dan una descripción de cada una de estas manifestaciones del Espíritu. Génesis 8, del 8 al 9 dice: envió de sí también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró donde sentar la planta de su pie y ella volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé alargó su mano y la tomó y la metió con él en el arca. Cuando el Espíritu de Dios fue enviado a Israel en el monte Sinaí, la gente estaba aterrorizada ante la visión. Pensaban que si veían a Dios morirían, y así después de que Dios les habló los 10 mandamientos, ellos habían tenido suficiente. Traductor, una nota mía nueva, por lo tanto, así como la primera paloma no encontró donde reposar, en el Sinaí tampoco pudo hacerlo. La imagen representa, por así decirlo, el Pentecostés frustrado del Sinaí, y por ende ahí no hubo derramamiento. Luego la primera unción debió ser en la Pascua en Egipto. Éxodo 20, 18 al 21, como decíamos antes, la justificación. Éxodo 20, el 18 al 21 nos cuenta la historia. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y cuando la gente lo vio, se retiró y se puso de lejos. Cuando la gente lo vio, se retiró y se puso de lejos. Y dijeron a Moisés, que es lo que les pasa a muchos ahora con la unción de tabernáculos, que ven los gigantes y se echan para atrás, ¿verdad? También a nivel de tabernáculos. A nivel de Pentecostés, algunos pues no quieren comprometerse o no están dispuestos a obedecer el Espíritu, pues el Espíritu Santo de Dios a los que le obedecen, dice, a los que no están dispuestos en su corazón a obedecer cuando venga el Espíritu, pues el Señor no los bautiza, lógicamente. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos, ahí lo tenemos de tener, y Moisés se acercó a la densa oscuridad. Muchos temen la densa oscuridad, que es lo que va a pasar por ahí, y se amilanan, se achantan y reculan. Dios le dijo a Moisés, le dijo a Moisés el resto de la ley. Se la contó, ¿verdad? Y Moisés la escribió y la relató a la gente. La ley, pues, fue una revelación a Moisés, y después de haber oído la voz de Dios que produce la fe, fue escrita en su corazón. Oyó y entonces pudo grabarse en su corazón. El que no oye, no está dispuesto a escuchar, pues no se le graba en el corazón. Romanos 10, 17. La gente en general, sin embargo, solo recibió la ley escrita externamente en tablas de piedra. Así, aunque el pueblo persuadió a ser obediente, no tuvo la fe necesaria para entrar a la tierra. Así como los que oyen ahora de tabernáculos se han subido al Pisga y miran y tal, incluso aquellos otros que entraron, como los espías, esos que al final luego, después de ver a los gigantes, dijeron, no, mamita, que me quede como esté. Pues lo mismo, tienen eso, pero no se ha escrito en su corazón. Han oído... como dice, han oído no sé qué, pero no saben, campanas, pero no saben dónde. Bueno, la gente en general, sin embargo, solo recibió la ley escrita externamente en tablas de piedra. Así, aunque el pueblo se persuadió a ser obediente, no tuvo la fe necesaria para entrar en la tierra prometida, lógicamente. La gente era obediente porque la ley les obligaba desde el exterior. Fue necesaria una agencia de policía para mantener el orden y la obediencia, porque la gente realmente no quería escuchar su voz o seguir su ley. Una agencia de policía, vamos a ponerlo entre comillas, porque eso no es literal, que era la ley como un agente de policía, ¿no? Para que los vigilara. Sentían que sus leyes eran demasiado opresivas, no estaban de acuerdo con la manera de pensar de Dios, que era diferente de la del hombre. Aún después de las señales y maravillas que habían pasado, la gente comenzó a resentir la ley de Dios y a rozarse con sus demandas de justicia. Aún hoy en día los hombres piensan que los mandamientos de Dios son como una esclavitud a la ley. Este tipo de pensamiento solo demuestra que la ley aún no ha sido escrita en sus corazones. Esto también representa la diferencia entre un esclavo y un hijo. Ciertamente, debemos relacionarnos con Dios como siervos, así como lo hizo Pablo, Romanos 1:1. Esto se refiere a nuestra voluntad de obedecer a Dios y sus mandamientos. Pero un hijo va más allá.
Un sirviente simplemente hace la voluntad de su amo. Un hijo quiere hacer la voluntad de su padre porque tiene la mente de su padre y está de acuerdo con él. Está de acuerdo, ¿eh? Está de acuerdo. El acuerdo es importante. Es decir, uno simplemente hace y un hijo quiere hacer. Esa es la diferencia entre el siervo que simplemente hace y un hijo que quiere hacer. Ama, tiene la mente del Padre, tiene unanimidad con el Padre, comunión con el Padre y está de acuerdo con el Padre. Aquellos de nosotros que somos hijos en formación no nos diferenciamos en nada de los siervos porque todavía somos menores de edad, estamos bajo ayo y aunque nos pertenece todo, no lo podemos disfrutar, ¿verdad? Porque estamos bajo ayo. Tenemos que alcanzar la madurez suficiente para que nos entregue la herencia. Gálatas 4:1. Nuestro Padre impone su voluntad sobre nosotros para entrenarnos en su sistema de valores, sus leyes, pero llega un día en que en qué crecemos hacia la madurez. El hijo maduro que ha aprendido los valores de su padre seguirá viviendo de acuerdo a ellos, no por causa de una ley externa, sino porque esas leyes están escritas en su corazón. Él quiere vivir como le enseñaron, porque está de acuerdo en que la ley es santa, justa y buena. Ley. Y como es la ley de Dios, me gusta ponerlo en mayúscula y las leyes de Dios también, pues lo vamos a hacer así. Él quiere vivir como le enseñaron porque está de acuerdo en que la ley es santa, justa y buena, dice Romanos 7:12. No considera que la ley sea esclavitud a un tirano, sino un modo de vida que trae la vida, la verdadera vida, con mayúscula, la libertad y la felicidad a todos. La gente en los días de Moisés se negó a escuchar al Espíritu de Dios. Esta fue la manifestación exterior de la profecía en la primera paloma de Noé, que no halló donde sentar la planta de sus pies. Génesis 8:9. Por eso esa paloma regresó al arca, lo que también hizo el Espíritu de Dios en los días de Moisés, ir al arca del pacto. El Espíritu, por lo tanto, no moró en... Yo creo que aquí es más bien sobre, porque Pentecostés es una unción externa. Los hombres es un revestimiento de poder, no es una unción interna. Los hombres en ese momento, sino que se mantuvo en una estructura externa, primero en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón. La segunda paloma de Noé regresó con una hoja de olivo en el pico, Génesis 8:11. Noé entonces supo que las aguas habían disminuido. Sin embargo, él no salió del arca de inmediato porque esto habría violado la profecía del plan de Dios. Una nota mía, nuevamente, traductor. Por lo tanto, apreciamos que Pentecostés no es una unción para salir a ministrar fuera del arca o de la iglesia, sino especialmente para ministrarnos entre nosotros y al Señor dentro del arca, más bien, como decía, ministrando, decía de Pablo y los apóstoles y profetas que estaban allí, ¿verdad? Y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme, a Pablo. Hasta entonces, pues, él había estado ahí, ¿no? En capilla, sino especialmente para ministrar a nosotros y al Señor dentro del arca, sino para dejar que el Señor añada a la iglesia a los que habían de ser salvos, cuando, por ejemplo, alguien nos pregunta acerca de la esperanza que hay en nosotros, como nos dice Primera de Pedro 3:15. Alguien nos pregunte eso, pues entonces, o haya ocasiones, o el Señor soberanamente quiera usarnos, pues bien, pues Él añadirá. Esta según, pero no para estar haciendo campañas y no sé qué y tal, cuando estamos todavía, como quien dice, en ropas menores, ¿verdad? Bueno, en paños menores. Esta segunda paloma representa el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, en Hechos 2, por el cual hemos recibido las arras del Espíritu. Una única hoja de olivo lo representa perfectamente, mientras que sí muestra que ahora hay una nueva vida en la tierra, en los corazones de los hombres. Lo pongo por traductor sobre los hombres. Es, sin embargo, solo una pequeña porción de lo que está por venir. También en que el Espíritu estaba ahora morando en la carne en lugar de permanecer en un lugar de morada externa. Encontramos que Génesis 8, del 10 y 11, no menciona que la paloma regresara al arca. Dice solamente que la paloma volvió a él. El texto exacto de la profecía de la Escritura dice que el Espíritu de Dios había llegado a los hombres.
La tercera paloma que Noé envió no regresó más a él. Génesis 8:12. Eso representa proféticamente una condición por la cual el hombre no tiene necesidad de ulteriores derramamientos, porque el Espíritu está en él plenamente. En ese momento Noé salió del arca para llevar una nueva vida a un nuevo mundo. Llevar una nueva vida a un nuevo mundo. Una nota mía, una vez más, traductor. Esto parece confirmar nuestra tesis anterior de permanecer el arca en Pentecostés. Así también los que reciben la plenitud del Espíritu serán enviados por todo el mundo para poner todas las cosas bajo sus pies. Establecerán el nuevo orden mundial, no de los globalistas, gracias a Dios, sino de Dios, el reino de su majestad, el Rey Jesús. Después de que Dios haya llevado el nuevo orden mundial del hombre a su disolución, en la caída del misterio Babilonia. Tenga en cuenta que el diluvio en tiempos de Noé ocurrió después de 120 años. La primera efusión del Espíritu Santo Paloma se produjo justo antes del 50 jubileo desde Adán. La segunda paloma fue enviada 7 años después del jubileo 80. El otoño de 1986 después de Cristo fue el jubileo 120, por lo que esta es la fecha general bisagra por la cual la plenitud debe ser derramada. Pero esto no es más que una visión de conjunto. A medida que avancemos en nuestros estudios vamos a mostrar los detalles de lo que ha ocurrido desde 1986 en el plan de Dios y la importancia del año 1996 y más allá. Las leyes de limpieza después del parto. Una curiosidad también tremenda, muy buena, muy bonita, ¿no? La interpretación de las leyes del parto que hace el doctor Stephen Jones. Levítico 12 es un pasaje de las Escrituras casi nunca leído por los cristianos. Se trata de leyes que parecen ser totalmente irrelevantes para nosotros hoy en día. Los tiempos de la purificación después del parto. Todas las leyes de la purificación en el Antiguo Testamento, ya sea por sangre o por agua, en el Nuevo Testamento se han cambiado por la sangre y el agua que salió del corazón de Jesús en su crucifixión. Juan 19:34. Sin embargo, los ciclos de tiempo en la ley son una revelación para que podamos comprender el nacimiento del Hijo varón, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, tanto a nivel individual como corporativo. Colosenses 1:27. Levítico 12 nos dice que cuando una mujer da a luz un hijo, ella será inmunda por 7 días. En el 8º día debía circuncidar a su hijo. Entonces ella se mantenía separada de su marido por un tiempo de 33 días, en total 40 días. Levítico 12 del 2 al 4. Sin embargo, si una mujer daba a luz a una hija, ella era considerada impura durante 14 días, seguidos de otros 66 días de la purificación y de separación de su marido. Y es que tras el nacimiento de una hija, ella debía permanecer separada de su marido por un total de 80 días. Levítico 12:5. Sabemos, por supuesto, que después del parto la mujer necesita tiempo para sanar, por lo tanto podemos argumentar que se trataba de una ley práctica desde ese punto de vista. Sin embargo, no parece haber ninguna razón práctica para que el tiempo de separación de una mujer sea el doble de tiempo después del nacimiento de una hija que el de un hijo. Esto no pretendía ser algo práctico, se suponía que debía ser profético de lo que Dios había estado haciendo a lo largo de la historia al dar a luz a sus hijos. De vuelta a los días de Adán y Eva, Dios les mandó: sed fecundos y multiplicaos, Génesis 1:28. Esta orden les fue dada antes de su pecado, mientras que todavía conservaban la gloria de Dios en sus cuerpos. Si hubieran tenido hijos antes de su caída, habrían producido hijos a la imagen y semejanza de Dios, pero ellos no lo hicieron. Caín, Abel y Set nacieron algunos años después de que habían perdido la gloria y la semejanza de Dios. Por lo tanto, los hijos que tuvieron fueron a imagen de su estado carnal o caído. No eran verdaderamente hijos de Dios, en el sentido de que Dios requiere. Por esta razón vino Jesús, de modo que al recibirlo podamos llegar a ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12.
A los que les recibieron les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Cuando lo recibimos somos hijos, pero después tenemos que llegar a la plena madurez, a la filiación completa, a ser hijos de forma completa, por decirlo algo, o completamente maduros. Juan también nos dice que incluso ahora somos hijos de Dios, como dice primera de Juan 3:2, pero de inmediato matiza que está hablando de lo que seremos. Así que está claro que ahora somos hijos imputados, de una manera somos hijos imputados, pero con el tiempo vamos a manifestar realmente esa filiación completa en nuestros cuerpos. En la ley se requería a la gente que llevara un sacrificio a Dios como parte del rito de purificación después del parto, Levítico 12 del 6 al 8. No era porque hubiesen cometido un pecado al tener hijos como algunos han sugerido, ni era para dar a entender que las relaciones sexuales apropiadas eran pecado, más bien era para mostrarles que habían dado a luz a hijos a la imagen del hombre caído, no a la imagen de Dios. El hijo, fuera niño o niña, nacía en un reino de muerte o mortalidad. La mujer había así tocado un cuerpo muerto al parir y quedaba por tanto inmunda por 7 días, como dice Números 19:11. Ella era contaminada por la enfermedad mortal de su descendencia. Al tocar un cadáver, ya ven que nos contaminamos. La muerte contamina más que el pecado. En las Escrituras, la purificación por la muerte era mayor, requería más tiempo que la purificación por el pecado. En un sentido amplio, hay 2 Adanes. El primero ganó la vida del alma y el segundo ganó la vida espiritual. 1 Corintios 15:45. Pablo nos dice aquí que hay un cuerpo anímico y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44, traducción literal. La palabra para alma o del alma a menudo se traduce como natural, y esto esconde su significado, pero comprendiendo de la diferencia entre el alma y el espíritu, es evidente que los hombres que descienden de Adán son del alma, almáticos, mientras que los descendientes de Jesús son espirituales, hijos e hijas espirituales. Por lo tanto, podemos ver que Adán y Eva dieron a luz en una época en que todos eran inherentemente anímicos. La palabra para alma en hebreo es nefes y siche o seuche en griego. Psique, ¿no? Creo que algo así se dice, ¿no? La psique, que viene de seuche en griego. Ambas son femeninas en los idiomas originales. En el idioma inglés no tenemos palabras masculinas y femeninas, pero en muchos otros idiomas sí. Por lo tanto, el alma es descrita como el lado femenino del hombre, mientras que el espíritu es descrito como el lado masculino. Cada hombre y cada mujer tienen tanto un lado femenino como un lado masculino, llamados alma y espíritu. Tanto el hombre como la mujer tienen los dos. La cuestión es que Adán y Eva dieron a luz hijos anímicos, es decir, hijos que se encontraban en su mayoría dominados por sus deseos anímicos. Se podría decir que el periodo del Antiguo Testamento en sí que condujo a Cristo fue una edad del alma. Históricamente hablando, la hija era carnal, no a la imagen de la plenitud de Cristo. Debido a esto, la mujer, es decir, la tierra, el reino físico, debía permanecer separada de su esposo, es decir, de Dios, que es el Espíritu, que es varón, por un total de 80 jubileos. Este es el rito de purificación en una escala más grande en la historia del plan de Dios para dar a luz hijos en la tierra. Repetimos, la hija era carnal, no a la imagen de la plenitud de Cristo. Debido a esto, la mujer, es decir, la tierra en el reino físico, debía permanecer separada de su esposo, de Dios, que es el espíritu varón, por un total de 80 jubileos. 40 y 40, los dos primeros 40 y 40. Este es el rito de purificación en una escala más grande en la historia del plan de Dios para dar a luz hijos en la tierra. Y ahora estamos a punto de poder ser la tierra una vez más impregnada con ese derramamiento de tabernáculos. Aquí tenemos la hija carnal, 80 días de purificación, el hijo carnal, 40 días de purificación. Esto también explica por qué Dios no impregnó la tierra con su espíritu antes del jubileo 80, 26 después de Cristo. No hubiera encajado en su plan tal como se revela en Levítico 12. La ley es y siempre ha sido el plan de su propósito y el plan para la tierra. No hemos entendido su plan porque no hemos entendido su ley. El mismo Jesús se convirtió en el sacrificio por el cual la mujer, es decir, la tierra, fue limpiada y purificada al final de sus 80 jubileos de separación. Entonces, y solo entonces, fue posible para
para Dios impregnar una vez más la tierra con su semilla espiritual en el día de Pentecostés. Una vez más la tierra, es decir, la mujer, produjo descendientes de Dios. Esta vez le dio a luz un hijo. Lamentablemente, ya que la fiesta de Pentecostés se caracteriza por una ofrenda de las primicias con levadura, Pentecostés siempre es una unción leudada, Levítico 23:17, lo que tipificaba que el Hijo de Dios en la edad pentecostal está leudado o fermentado. Es decir, los hijos de Dios durante esta edad siguen siendo mortales e imperfectos. Por lo tanto, la ley especifica que la mujer tierra debe esperar otros 40 jubileos de separación de su marido antes de que su tiempo de purificación se hubiera completado. Solo entonces tendría la capacidad legal para unirse con su marido y volver a concebir. Los 40 jubileos de purificación se extendieron desde el 33 después de Cristo hasta el 1993 después de Cristo. La tierra ahora es legalmente elegible para ser impregnada por tercera vez, y esta vez la tierra dará a luz al hijo varón, el cuerpo de vencedores, el cuerpo colectivo de los hijos de Dios que estarán espiritualmente perfeccionados y a la completa imagen y semejanza de Dios. Dios esperó 7 años después del jubileo 80 antes de la impregnación de su esposa por segunda vez. El jubileo 80 fue en el 26 después de Cristo, pero Dios esperó hasta Pentecostés del 33 después de Cristo para impregnar a su esposa. Esa es la explicación de esa diferencia entre el 26 y el 33. Este periodo de tardanza de 7 años, en el comienzo de los próximos 40 jubileos, también jugó una diferencia de 7 años entre 1986 y 1993, cuando acaba la edad de Pentecostés. Esto explica en parte por qué el Espíritu Santo no fue derramado en 1986, a pesar de que en 1986 fue el jubileo 120 de la edad. El jubileo 120. La edad pentecostal no terminó hasta 1993. Por lo tanto, el Espíritu no podría haber llegado antes de 1993. Como veremos pronto, el momento de declarar el gran jubileo ocurrió el 23 de septiembre de 1996. Sin embargo, la fiesta de tabernáculos no se cumplió ese año porque había otros ciclos proféticos que todavía no habían seguido su curso. Por ejemplo, Oseas 6:2 indica que se producirá la resurrección después de 2 días, es decir, después de 2000 años. En otras palabras, este evento no podría llevarse a cabo antes de septiembre de 1999, que fue 2000 años después del nacimiento de Jesús. Para comprobarlo, consulte el capítulo 9 en Secretos del Tiempo, que ya llegaremos cuando lleguemos al capítulo 9. Otros ciclos de tiempo no concluyen hasta el año 2006 después de Cristo. Hay sin duda muchos otros ciclos que permanecen ocultos en el momento actual, cuando el doctor John escribe Secretos del Tiempo. Así que la pregunta sigue siendo esta: ¿cuánto tiempo tardará para que el Espíritu Santo pueda ser enviado en su plenitud? Porque del 93 aquí estamos ya en el 2024, ¿verdad? Bueno, el punto a recordar en esta sección es que la tierra esperó 80 jubileos para que el Espíritu de Dios impregnase a los 120 discípulos en el aposento alto en Jerusalén, ya que tuvieron que pasar 80 días para purificar a la mujer después del nacimiento de lo anímico y carnal. Entonces, el hijo carnal nació en el año 33 después de Cristo, seguido por 40 jubileos de limpieza. Ahora hemos esperado los 40 jubileos. Yo creo que la explicación de todo esto se encuentra en los ritos de purificación de la ley que se encuentran en el Levítico 12. El periodo de tiempo total es de 120 jubileos, más el periodo de tardanza o espera actual. Ahora es el momento para el nacimiento del hijo varón, en este tiempo que estamos viviendo. El hijo que será verdaderamente a la completa semejanza e imagen de Cristo. Le dejo a usted que ore acerca de esto y determine su propio curso de acción para preparar su corazón para recibir su plenitud. Esta es la bendición por la que Pablo oró. Vamos a poner por la que Pablo oró que fuera dada
que fuera dada a nosotros. Cerramos su oración, cerramos este capítulo con su oración de Efesios 3 del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite, en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, griego, pleroma, de Dios, para que seáis llenos. Esta oración y la que hace Pablo también en el capítulo 1 de Efesios, yo fui guiado al principio, recién convertido, a través del libro La autoridad es la autoridad del creyente de Kenneth Hagin, a repetirla durante un tiempo largo, la estuve repitiendo las dos. Bueno, si usted es guiado y quiere alcanzar toda la plenitud de Dios, hacer esas oraciones de Pablo, pues le invito a hacerlo. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. La próxima vez que toquemos Secretos del Tiempo, vamos a ver el capítulo 4, que es el tiempo maldito para la tierra de Canaán. Y bueno, y el próximo día, pues ya creo que nos toca volver al libro de Daniel. Creo que nos toca regresar al libro de Daniel, cuando ya será la semana que viene. Bueno, mis queridos amigos, pues gracias. Hoy ha sido un poquito más largo el capítulo. Gracias por acompañarme hasta aquí, a los valientes que han terminado conmigo el vídeo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Les emplazo para que vuelvan a estar conmigo la semana que viene, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.